Teoría del enlace covalente. No has hecho tu tarea, ¿no? No has hecho nada en tu casa. ¿Qué haces en tu casa, criatura? ¿Qué haces en tu casa? ¿Qué actividades extra académicas tienes que cumplir en tu casita? Ejercicio. Ah, haces ejercicios. Sí. Muy bien. No se nota. Muy bien, criatura. Está bien. ¡Auch! La pandemia Es que no ha visto, perjudica la pues. salud. No, en serio, tienes que salir, por lo menos, trata de correr en tu casa, o sea, da vueltas a tu baño, porque es importante, hacer ejercicio, es importante. Estoy acostumbrado a jugar fútbol casi todos los fines de semana, pero la pandemia no me deja, entonces también he subido de peso. Se nota. Sí. Gracias por la sinceridad. Criatura de Dios, entonces, vamos a la pregunta que pesa. A la pregunta 25. Indica el número de enlaces sigma de tipo sp2 en la siguiente molécula. ¿Cuál sería tu clave? A ver, primero antes de hacer la pregunta, 3. quiero que me digas aquí, ¿cuál es la hibridación del átomo central? ¿Qué hibridación tiene este átomo central? No, SP. Sp, perfecto. Ahora, este enlace se está formando por traslape frontal o lateral. Frontal. Frontal. ¿Entre qué orbitales? S. Entre un S y orbital SP, ajá. S del hidrógeno y un orbital de tipo sp del carbono. Por eso es que sacamos la hibridación, porque eso nos da información de qué tipo de orbitales están traslapando. Por ejemplo, a ver. ¿Qué hibridación tiene este carbono? SP2. sp2. ¿Y este carbono? SP2. sp2. Perfecto. Ahora, aquí hay un enlace sigma y un enlace pi, ¿verdad? Recuerda que el doble tiene un sigma y un pi. El sigma es el traslape frontal. El sigma entre este carbono y este carbono, ¿entre qué orbitales se está formando? ¿Qué? ¿El qué hibridación? Ajá. SP2. sp2 de este carbono se traslapa con el sp2 de este otro carbono. Este enlace entre este carbono y este hidrógeno, el sp2 del carbono con el S del hidrógeno. Recuerda que el hidrógeno solo tiene un orbital S, no tiene nada más. Entonces, mira, yo puedo saber los enlaces entre qué orbitales se están dando, ¿verdad? Puedo llegar a determinar eso. Hasta ahí, ¿estás bien? ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda en esa parte? Para hacer ya la pregunta 25. ¿Entiendes lo que te quiero decir, verdad? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. A ver. Mejor aquí. ¿Cómo se forma el enlace entre el nitrógeno y el carbono? Tienes que saber qué hibridación tiene. Este átomo central, ¿qué hibridación tiene? SP3. sp3. Tiene 4 regiones, ¿no? Entonces, él tiene hibridación sp3. ¿Qué significa eso? Que para formar este enlace sigma, está traslapándose de manera frontal el orbital S del hidrógeno y el orbital sp3 del nitrógeno. Y entre ellos dos forman el enlace. Para eso me sirve el traslape. ¿Captas la idea? ¿Captas la idea? Por favor, si hay alguno que tiene dificultades, hable ahora o calle para siempre. ¿Sí? ¿Captas la idea entonces de cómo se forma un enlace? Tienes que saber la hibridación. Y de cada elemento. Bueno, en este caso el hidrógeno no hibrida, pero en algunos casos sí. A ver, vamos a ver
No me refiero al hidrógeno, me refiero a otros elementos. El hidrógeno nunca hibrida. Entonces, vamos a ver la pregunta 25. En la pregunta 25 me está diciendo, indique el número de enlaces sigma del tipo sp2-sp2. Solamente 4. te están... Ok. Creo. No. Por No 2. estoy diciendo que ¿Cuánto? esté mal. No he dicho que esté mal. Tranquila, mamá. Relaja, respira. Ay, me da miedo. Tranquila, bota toda esa mala vibra. Sí, tranquila. No, no está mal. Tranquila. A ver, vamos a dibujar a la molécula. Rapidito. Una molécula un poquito fastidiosa, un poquito larga, ¿no? Te han puesto Que todos me los... pone nerviosa. Ok, sí, tranquila, el curso es así, el curso es así. No te pongas nerviosa. Has tenido con ganas de fastidiar, ¿no? Me di cuenta ya. 1, Sí. 2, 3, 4. Siempre tú. 3, 4. Avísame si me equivoco, porque yo también me puedo equivocar. Avísame si me equivoco, por favor. Y a ver si me equivoqué. No me equivoqué. Sí. Ya, ahora sí, ahí está. Es una molécula. Entonces, si te están pidiendo los enlaces que se forman por traslape frontal solamente de orbitales sp2 y sp2, obviamente los hidrógenos no cuentan, porque los hidrógenos son orbitales s. Por ejemplo, este enlace sigma, vamos a analizar a este enlace sigma, que está acá, es un enlace de tipo sigma. Pero ¿cómo se forma? Tienes que darte cuenta que el carbono tiene 3 regiones. O sea, el traslape entre ellos, la hibridación del carbono es de tipo sp2. Él tiene entonces, ¿cuántas regiones tiene? Tiene 3. 1, 2 y 3, que justamente coinciden con los orbitales, porque cuando tú hibridas un orbital S con 2 orbitales P, los mezclas, vas a tener 3 orbitales de tipo sp2. Ahí están. Y con cada uno de ellos puedes formar un enlace. Forma con uno de ellos, imagínate con él, va a formar este enlace. Con este otro, ahí hay un electrón, va a formar el enlace que está arribita. Y con este otro, donde también hay un electrón, va a formar el enlace con este otro carbono. Recuerda que aquí hay un sigma y hay un pi. Aquí me están pidiendo los que son traslape sp2, sp2. O sea, será aquí hay uno. Aquí hay otro. Fíjate. Él también es sp2. Aquí hay otro. Fíjate, recuerda que el doble tiene sigma y pi. Aquí hay otro. ¿Te das cuenta, no? Espérame. Ya. Este de acá, ¿qué hibridación tiene? Él tiene sp. Ten cuidado con este, él es sp. Ahora, este enlace, por ejemplo, entre este carbono y este carbono, es un enlace que se forma por traslape entre un orbital sp de este carbono y un orbital sp2 de este carbono. Este sigma que estoy analizando acá se ha formado por traslape entre el sp de él y el sp2 de él. Y ese no cuenta porque no me piden sp, me piden sp2 nada más. Así que a él no lo voy a contar. Sí, no lo voy a contar. Él es sp2, 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 sp2. Hasta ahora tengo 1, 2, 3, 4 tengo. ¿Sí? 4, ¿no? Este no, esto no. Porque este es con S, y con S no me importa. No, tampoco estoy buscando el sp2s, eso no. Entonces solamente tengo 4. A ver, sigue. El de acá es un sp2. El traslape sería entre un sp2 y un sp, no me sirve. Y él es sp3. El enlace es entre el sp3 y el sp2. Tampoco me sirve. Solamente estos 4
que estoy señalando son enlaces que tienen traslape sí. ¿Qué fue? ¿Una relación poliamorosa? Aguanta, ¿qué fue? Espérate, concéntrate. Me estás distrayendo a mí también. ¿Eh? A ver, déjame, me entiendo el chisme a mí. Ah, ya, con esas estamos. Ok, siguiente pregunta entonces, la pregunta 26. Pregunta 26. Habla, criatura, ¿qué marcas en la 26? 25, entonces, criatura de Dios, la respuesta La es E. ¿cuál? Ok, Irami, dice la E. La E. Nuestra amiga Valerie también. Ruth Kimberly también dice la E. Respecto al tipo de hibridación del átomo central, ¿cuál es la relación correcta? No te olvides que, ¿qué era hibridación? ¿Me ayudas? ¿Qué significa hibridación? ¿Cuál es la definición de hibridación? ¿Me ayudas? ¿Qué significaba hibridación? Ayúdame. Ala. No sé, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Cómo sabes qué es la E entonces? Ya, tú me dijiste la E. ¿Cómo sabes qué es la E? Haciendo lo que hizo arriba. Ya, pero ya está bien, está bien. Ya, bueno, haciendo lo que hice arriba, pero... Dibujar. Ruth, ¿qué es hibridación? Mezcla de orbitales. Ok, muy bien. Hibridación, bueno, te escuché muy lejos, ¿ah? Pero creo que Mezcla sí de te entendí. orbitales. Muy bien, es la combinación de orbitales. ¿Qué significa entonces que el carbono, por ejemplo, aquí tenga hibridación sp2? Significa que está combinando un orbital s y dos orbitales p para formar enlaces. Por ejemplo, si tú te das cuenta y analizas el carbono así, tú dices que, bueno, tiene una hibridación sp2, ¿verdad? Pero esto en realidad, ¿qué significa? Porque no solo es contar regiones, sino tiene otro significado un poco más profundo. ¿Cuál es ese significado? Recuerda que el carbono, en su configuración electrónica, tiene esta configuración. Esa es la configuración electrónica del carbono. Además, recuerda que cuando formo ese enlace, cuando yo voy a formar enlace con otro elemento, no me importan los electrones del primer nivel, solamente participan los del último nivel. Así que él no te interesa. Me interesan solamente los 4 electrones del último nivel. Y en el último nivel, el carbono tiene esta configuración. Hay 2 electrones en un orbital de tipo S, en el 2s, y hay 2 electrones en P. Y tiene un orbital P vacío. Hasta ahora, el carbono tiene solamente un orbital lleno, 2 orbitales semillenos y un orbital vacío. Pero hay un problema aquí. Aquí, con esto, él podría enlazarse a otro elemento. Claro, claro que se podría enlazar. Pero estos orbitales son diferentes. En forma y en energía, los orbitales son distintos. Este es un esférico. El P es un bilobular. El S es menos energético. El P es más energético. Entonces, cuando el carbono se enlaza con otros, si usara estos orbitales con los electrones adentro para formar enlace, el enlace no sería muy estable, porque la molécula tendría desigualdad en los orbitales, tanto en forma como en energía. Entonces, ¿qué le conviene a los elementos como el carbono? Hibridar sus orbitales, mezclarlos todos de tal manera que ya no tengan ninguna diferencia y todos sean igualititos, ¿sí? Porque ahora no son iguales. Este de acá es un esférico y estos de acá son bilobulares. No son iguales los orbitales. Estás diciéndome que el carbono cuando traslape va a usar por un lado un orbital esférico y por otro lado va a usar sus orbitales bilobulares. Y solo tiene 2, porque aquí hay electrones. Aquí hay un electrón y aquí hay un electrón. Y este orbital está vacío. Y este orbital está vacío. Entonces, ahí no es una conformación muy estable porque estos orbitales son distintos en forma y en energía. ¿Qué es lo que va a hacer entonces el carbono? El carbono va a hibridar. Y hibridar significa mezclar orbitales. Entonces va a mandar un electrón aquí y ahora cada orbital tiene un electrón y va a combinar los orbitales dependiendo del tipo de compuesto que forme.
Para mi ejemplo, quiero formar un sp2. ¿Qué significa este sp2? Que voy a usar un orbital s con dos orbitales p. Un s y dos p's los voy a agarrar y los voy a mezclar, voy a fusionarlos, voy a combinarlos. A estos de acá los voy a combinar. ¿Sí? Entonces, como los voy a combinar, ojo, una característica de la hibridación es que si usas tres orbitales, también tienes que obtener tres orbitales, que justamente son las regiones que te estaba comentando, ¿no? Tres regiones, ¿verdad? Ya, esas regiones son los orbitales. Y como estoy usando un S y dos P's, ahora cada orbital se llama sp2. sp2 y sp2. Y dentro de cada orbital híbrido, ahora estos ya son orbitales híbridos, ahí adentro hay un electrón. Y esos orbitales ya no son diferentes para nada, son idénticos en forma y en energía. No son como ellos que eran diferentes, estos ya no. Estos son los orbitales híbridos que usa el carbono para formar enlace. Además, date cuenta de algo, que estás teniendo un orbital P puro, sin hibridar. Y recordarás por teoría que los enlaces sigma presentes en el doble y el triple solo se pueden formar con traslape lateral de orbitales P puros. Este orbital P puro es el que va a formar el enlace pi. Con este entonces hará un pi y con estos tres hará tres sigmas. Aquí está un sigma, un sigma, un sigma, y con este, aquí está el pi. Y eso es lo que se conoce como hibridación, combinación de orbitales para que el elemento pueda formar sus enlaces. No es solo contar regiones, en este caso, ¿ah? No es solo contar regiones. ¿Se entiende lo que acabo de decirte? Sí. Ok, perfecto. Gracias, criatura de Dios. Entonces, vamos ahora a la hibridación. Ahora, tú en la hibridación, cuando te pregunten en admisión, no vas a hacer la configuración ni los vas a mezclar, ¿no? Sería una pérdida de tiempo. La manera práctica simplemente es contar regiones y se acabó. Entonces, en la primera pregunta, por ejemplo, en la 26, te están poniendo el tetracloruro de carbono. Tienes el tetracloruro de carbono, ahí está el tetracloruro de carbono, y te están preguntando por la hibridación del átomo central. Este átomo central tiene 4 regiones, una por aquí, una por aquí, una por aquí y una por aquí. 4 regiones. O sea, ¿qué hibridación tiene? Ah, bueno, dijimos, gracias, Juan, gracias. Muy bien. Dijimos que cuando eran 4 regiones, era hibridación sp3. ¿Listo? Pero ahí dice sp3d, recontra falsa la A, porque esa no es. Listo, mi amiga me dijo la E. A ver, el pentacloruro de fósforo. No sé si me da espacio por acá. Sí, por acá. Aquí nomás, el pentacloruro de fósforo. Tus pares libres. El cloro tiene... ¡Ah, qué rico huele el pulmón! Las vitaminas. Ahí está el pentacloruro de Típico de fósforo. agraria. ¿Ok? No, es broma, es broma. Es broma, no vayas a pensar que... Criatura de Dios, ¿cuántas regiones tiene el átomo central? Míralo. Tiene 5. No se te vaya a ocurrir hacer esto, ¿ah? Porque he visto gente, no es tu caso porque tú eres ya una criatura de level, no es tu caso, ¿no? No vayas a hacer esto, ¿ah? Bueno, son 1, 2, 3, 4, 5 regiones, entonces su hibridación debe ser sp4. No existe sp4, estos de acá no son electrones, ¿ah? Son orbitales. Y recuerda, criatura de Dios, que en un subnivel de tipo P solo hay 3 orbitales. No existen 4 orbitales P. No hay 4 orbitales P. Entonces, a lo mucho, esto es 3. Pero son 5 regiones, claro, porque acá están usando también un orbital de tipo D. Usó un S, usó todos los P's que había y ahora está usando un D. Entonces, la hibridación de este átomo central es sp3D. Clave enano en la pregunta 26. Típico de... Pero yo no soy forestal. Me ofendes, ¿ah? Me ofendes. Yo no soy forestal. Criatura de Dios, pregunta 27. No, si los forestales le entran duro. No,
No, yo no soy forestal, por si acaso. Aclarando, por favor. Aclarando, por favor. ¿Verdad? ¿Usted de qué carrera es? Yo soy de biología. ¿Que sí? Claro que sí. ¿Biología? No Claro creo. que sí. ¿Por No qué tiene cara de no? biología. Ahorita sé. ¿Cómo es la cara de una de biología? No sabría, pero Ya, no no sé, respondas, no no respondas. sé. Pregunta 27. ¿Qué marcas en la pregunta 27? Avión. Ahí me ha venido con ganas de fastidiar, ¿ah? ¿Qué le habrán dado de almuerzo a mi amiga? El ángulo entre los orbitales SP. Bueno, eso está sencillo, ¿no? Porque recuerda que la hibridación SP significa que, por ejemplo, en el carbono, ¿no? Por ejemplo, en el carbono, hibridación SP significa que tiene solo dos regiones. Y las dos regiones se van a repeler lo más que puedan para estar lo más alejadas. Tú y tu ex tóxico, se separan tanto que, como no se quieren ni ver, tienen que estar uno en cada lado. El ángulo es 180. Ah, bueno, hay gente que sí. Hay gente que cuando ve a su tóxico se pone feliz. La gente está loca. Pregunta 28. Sin llorar, Sayuri. Ah, Kamak. Ok. Ok. No, Pregunta 28. Eric. Amigo Jean-Pierre, nada, amigo Jean-Pierre, tranquilo. Sí, todo se sabe en esta vida, hermano. Pregunta 28. La secuencia correcta de verdadero o falso respecto al amoníaco que se presenta, que se representa. A ver. Ah, te dan la gráfica también. Ah, ni siquiera tienes que dibujar. Tienes tanta suerte. ¿Qué marcas en la 28? Avión. Avión. A ver, a ver. Vamos a hacer la 28. Vamos a dibujar. Bueno, ni tienes que dibujar, ¿ah? Ojalá que en el examen te venga ya dibujadito para que no estés perdiendo el tiempo. Pero si no viniera dibujado, tú estás preparado para dibujar cualquier molécula, ¿ya? Ahora, no te asustes cuando veas esto. Mira, estás viendo una rayita gruesa, un palito así gruesito y un palito, un enlace punteado, ¿sí? Esta es una manera de representar los enlaces cuando son tridimensionales. ¿Alguien sabe qué significan la rayita punteadita y el palito gruesito? ¿Alguien sabe qué significa? Un enlace. Ya sí, pero ¿por qué él es Que gruesito está y más por qué fuera no es? y que está más dentro. ¿Qué? Puede ser. No te escuché, mamá. El triangulito es el que está más afuera, creo. Así, Ah, ok, sobresaliente. exacto. Es una representación tridimensional. La punta gruesita, el triangulito gruesito está saliendo de la pizarra hacia tu cara y en cambio en la línea punteada se está metiendo para atrás. Algo así. Cada vez que veas eso, es una manera muy, muy práctica de representar enlaces tridimensionalmente y los vas a ver mucho en química orgánica, sobre todo. Ahí está. Entonces se supone que es algo así. Este es el enlace que está saliendo hacia tu cara, ahí está, que vendría a ser el triangulito, y este que está acá atrás, el que se mete para atrás, es la línea punteada. Eso representa, ¿ok? Listo. Esa es la representación. Muy bien, Irami, perfecto. Muy bien, Sayuri, muy bien, y mi amiga Ruth. Perfecto, chicas. Ahora, vamos a ver la pregunta, la primera proposición. La primera proposición dice que la geometría electrónica es tetraédrica. Claro que sí. Dijimos que la geometría electrónica la sacabas con la cantidad de regiones. Ahí tienes tú 4 regiones. Hibridación es sp3. El átomo de nitrógeno tiene una hibridación de tipo sp3. Y la geometría electrónica es tetraédrica. ¿Cómo será su geometría molecular? ¿Cómo es la geometría molecular? Piramidal. Piramidal. ¿Qué hacías en la geometría molecular? Sin No contar se los pares cuenta. libres. Gracias, mamá. Muy bien, mi amiga ha venido, pero contra estudioso hoy día. A ver, ayúdame con la polaridad. ¿Esta molécula es polar o no? Polar. ¿Por qué es polar? Por los pares libres. Ya, escúchame. Es simétrica, pero por los pares libres es Ya, pero esa es la regla práctica, ¿ah?
Está bien. Te valido lo que acabas de decir. Muy bien, la molécula es polar porque es simétrica, pero presenta pares libres en el átomo central. Pero esa es la regla práctica. La real razón por la cual una molécula es polar, ¿cuál es? Cric, cric. Los ¿Cuál átomos era la entre real todos son razón? iguales. ¿Cuál el es momento la dipolar. real razón? Los momentos. Ah, ¿Igual o diferente? A cero. ¿Verdad? Cero, cero. No, diferente cero. diferente. Polar, diferente cero. Diferente de Diferente. cero, Sí, oye, suave, ¿ah? Diferente. Diferente de cero. Se emocionó mi amigo. Diferente de cero. Yo sé que la regla práctica te dice que la molécula simétrica y con presencia de pares libres en el átomo central, te dice, es polar. Sí, claro, pero es la regla práctica. En realidad, la verdadera razón es porque si tú haces un análisis vectorial de los desplazamientos de los electrones, tiene que ser diferente de cero. O sea, tiene que haber una resultante, un vector resultante diferente de cero. Es la real razón. ¿Sí? Muy bien, Michael. El momento dipolar. Aguanta. Michael, estás en todo lo correcto, hermano. Daniela, hay un detalle ahí. Daniela, estás confundiendo dos conceptos, mamá. Estás confundiendo el concepto de momento dipolar con diferencia de electronegatividades. Gracias, Frank. Muy bien, Frank, exactamente eso. Una cosa es momento dipolar y otra cosa es diferencia de electronegatividades. Eso es otra cosa. ¿Ok? No confundir, por favor. Vamos a la preguntita. ¿Geometría electrónica tetraédrica? Sí, geometría electrónica tetraédrica. ¿Verdadera? ¿Geometría piramidal la molécula? Sí, geometría piramidal la molécula. ¿Hibridación sp3? Sí, hibridación sp3. ¿Molécula no polar? Falsa. Es una molécula polar. La última sería falsa, entonces la clave sería avión. Bajo la misma lógica, ¿cuál sería tu clave en la 29? Beso. ¿Beso? Ok, a ver. ¿Geometría molecular tetraédrica? Sí. ¿Hibridación sp3? Sí. ¿Geometría electrónica tetraédrica? Sí. ¿Molécula polar? No. Clave beso en la 29. Es prácticamente lo mismo, ¿ah? Hasta la 29. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda o algo que no esté quedando claro para poder ayudarte o explicarte, por favor? Avísame con confianza si Profe, algo no te está quedando claro. profe, Dímelo, hermano. ¿me escuchó? Sí, ¿Podría fuerte y claro. continuar sobre polar y no polar? Sí. A ver. O- A ver, aquí ya. Atento. Estoy presentándote 3 moléculas diferentes y necesito que me ayudes a descubrir si es polar o apolar. ¿Ok? Recuerda que la polaridad de una molécula, no del enlace, la polaridad de una molécula la descubrimos analizando los vectores, el momento vectorial, el momento dipolar resultante. Pero cuando la molécula tiene una geometría ya espacial, como por ejemplo esta, que es tetraédrica, o esta de acá, analizar vectorialmente ya no se puede, porque tendrías que analizar vectores en 3 dimensiones, ¿no? Vector en el eje X, en el eje Y en el eje Z. Entonces, más o menos algo así. Y tienes un vector, por ejemplo, desde este punto hacia el otro. Tienes que saber operar vectores. Tú no sabes operar vectores, porque ya estás hablando tridimensionalmente. Eso lo vas a ver en tu segundo ciclo cuando seas ya molinero. Y probablemente yo te vaya a ayudar. Probablemente. Sí, porque también dicto física universitaria en otra academia. Probablemente. Todavía sigo metido en eso. Sí. No voy a poder hacerlo vectorialmente. Sí, no voy a poder hacerlo vectorialmente. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Qué voy a tener que hacer? Analizarlo con la regla práctica. ¿Cómo hago con la regla práctica entonces? Tienes que verificar si la, ok, Irami, apo,
Apo, ok. Ya. A ver, atenta mamá, ahí hay un ligero error. Hay un ligero error. A ver, inténtalo. Y la mía lo intentó. A ver, colócame en el chat, en este orden, ¿ah? El que es y el que es. En ese orden, en ese orden. A ver, coloca. ¿Qué opinas? Polar, apolar Polar, apolar, y apolar. apolar. Polar, apolar. Ella me dice polar, apolar y apolar. Así me dice mi Polar, amiga. polar, apolar. Polar, polar, apolar. Polar, polar, apolar. Allá hay otra respuesta. Frank, Pepe, AP. Ok, muy bien, Frank. Hasta ahí vamos 3 respuestas. Ah, Irami dice apopo, apo. Apolar, polar, apolar. Ya. Popo, apo, popo, apo. Ok, ya está. Ah, ya. Te rectificaste. Ok, se rectifica mi amiga Irami, entonces. Se rectifica mi amiga. ¿Además? ¿Solo ellos? ¿Sí? Ok. Criatura de Dios. No voy a poder analizarlo vectorialmente. Entonces, hermano, aquella criatura que preguntó, lo hacemos con la regla práctica. ¿Qué dice la regla práctica? Dice lo siguiente. Tienes que analizar simetría en la molécula. ¿Qué significa simetría? Si el átomo central está rodeado de lo mismo o no. ¿Este átomo central está rodeado de lo mismo? No, no está rodeado de lo mismo. Esta molécula es asimétrica. Todas las asimétricas son, ¿qué cosa? Polares. Simple. Solo tienes que ver si está rodeado de lo mismo o no. Si ves que la molécula es asimétrica, o sea, está rodeado de elementos diferentes, esa molécula es polar. Vamos aquí. Oye, este átomo central está rodeado de lo mismo. Sí, es una molécula simétrica. Ya no es asimétrica como ella, ahora es simétrica. Pero cuando las moléculas son simétricas, tienes que verificar una cosita más. La presencia o ausencia de pares libres en el átomo central. Si bien es cierto la molécula es simétrica, pero en el átomo central hay un par libre y eso lo convierte en polar. Vamos aquí al último. Esta molécula es simétrica también. Está rodeado de lo mismo. ¿Qué me falta verificar? Si el átomo central tiene pares libres. Es simétrica y el átomo central no tiene pares libres. Entonces, simétrica y átomo central sin pares libres, la molécula es apolar. Esa es la regla práctica que tienes que aprender. Tiene que quedar claro eso, por favor, porque en el tema que voy a hacer ahora, cuando acabemos de esto, voy a hacer el siguiente tema, vamos a tener que hablar mucho de moléculas polares o apolares. Recuerda que las fuerzas intermoleculares se clasifican justamente dependiendo si la molécula es polar o la molécula es apolar. Criatura de Dios, ¿se me entiende lo que acaba, la criatura que acaba de preguntar? No identifiqué quién era. Sí, me quedó muy claro. Muchas gracias. Gracias, hermano. De nada. Pregunta 29, entonces. Pregunta 29, Irami dice besito. Ah, ya le hicimos, ¿no? Sí, ya le hicimos. La 29 es besito. Pregunta 30. Oye, qué fácil la 30. Beso. Es el agua, ¿no? ¿Qué clave? Beso. Beso, dicen por acá. Sayuri, Irami. Barco. Barco, muy bien. Mi amiga Ruth también Basura. dice. Bravo. No le digas así a tu amigo, por favor. Respeta. Tanto odio en esta chiquita. Tanto odio. Criatura de Dios, paz y amor, por favor. No hagas cosas que no te traen nada bueno. Pregunta 30, entonces. Basura, dice con toda su furia. Sí, te pasaste un poquito. Te pasaste un poquito, amiga Ruth. Supéralo. Vamos a ver. Geometría electrónica del átomo central, tetraédrica. Es el agua, ¿no? Es el agua. Geometría electrónica. Voy a escribirlo mejor, por si hay alguna criaturilla que todavía está perdida en el espacio. Vamos a dibujar rápido. Tienes acá el agua, pares libres. Hidrógeno por acá, hidrógeno por acá. Geometría electrónica tetraédrica, sí, porque tiene 4 regiones, 2 regiones que son no enlazantes y 2 regiones que son enlazantes. En total 4 regiones, es hibridación sp3
y además presenta geometría electrónica tetraédrica. La molecular es angular. Fíjate que sí. No sé si recuerdas esto, lo hicimos la clase pasada. Ahí está, es un tetraedro. Estoy formando un tetraedro. 2 son pares libres y 2 son enlaces. Ahí están los enlaces y acá están los pares libres. Aquí hay un par libre, aquí hay otro par libre. Este de acá es un enlace y este de acá es otro enlace. ¿Sí? Ahí está. En la geometría molecular no voy a contar a los pares libres. Hay 2 pares libres que no me interesan para la molecular. Quito uno, quito el otro. ¿Qué te está quedando? Un ángulo. Por lo tanto, la geometría molecular es angular. ¿El ángulo de enlace es menor a 109,5? Sí, tienes toda la razón. Recuerda, por favor, que cuando la geometría es tetraédrica, el ángulo debe ser 109,5, ¿verdad? Sí recuerdas eso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el ángulo de enlace en esta molécula? ¿Cuál es el ángulo de enlace en esta molécula? ¿Cuál sería su ángulo de enlace? Aquí. 90, ¿Cuánto? ¿Cuánto? 90. 109,5. No, no, Ok. no, no. ¿Qué? 109,5, muy bien. Cierto. ¿Y por qué acá es menor a 109,5? ¿Por qué acá es menor a pares libres. 109,5? Con los pares Por libres. los pares, ¿Qué tienen los pares libres? mayor repulsión. Mayor repulsión entre ellos. Hay una mayor repulsión. Acá hay repulsión, sí, claro. Aquí también. Pero la repulsión de los pares libres es más intensa. Por lo tanto, estas patitas, que deberían tener un ángulo establecido, se cierran un poquito más. Exactamente, como el agua es una molécula súper importante, exactamente su ángulo es 104,5. Creo que sí hicimos esto el día viernes. Creo que hice por acá una comparación entre 3 de ellos. Sí, recuerdo que sí hice eso. Entonces, acá no. Acá los enlaces, las regiones son todas enlazantes, así que no hay tanta repulsión. El ángulo es 109,5. Cuando veas que la molécula tiene pares libres en el átomo central y el ángulo no es exacto, es menor al valor que debería tener. Acá también. ¿Cuál es el ángulo de esta molécula? ¿Cuál será el ángulo en esta molécula? 109,5. ¿Qué? ¿Menor? Claro, 107. porque no es una molécula simétrica, papá o mamá. Ahí, aquí, este cloro y este hidrógeno son diferentes, tienen un tamaño distinto. La molécula no tiene un ángulo exactamente 109,5, solamente es para las simétricas. Él también tiene un ángulo menor a 109,5. ¿Sí? Listo. Pasamos a la pregunta 31, entonces. Ah, no, perdón, la 30, ¿no? Y el agua es una molécula polar, eso no está en discusión, es una molécula polar. Entonces sería verdadera, falsa, verdadera, verdadera. Ah, ¿no hay clave? Ah, no, perdóname. Verdadera, falsa, verdadera, falsa, clave, beso en la 30. Estoy leyendo mal. Gracias, criatura de Dios. Pasamos, gracias Fabricio, pasamos a la 31. ¿Ya? ¿Qué marcas en la 31? Casa. ¿Cuál? Casa. ¿Cuál? Casita. Casa. Ok. La 31 es la C. ¿Ya? ¿Cuál es el ángulo si la hibridación es de tipo SP? Estoy analizando la A. Sígueme, por favor. Estoy analizando la A. 180. 180, acá está. Hibridación es SP, el ángulo es 180. ¿Cuál es el ángulo cuando la hibridación es SP2? Como por ejemplo acá. Él tiene una hibridación SP2. 120. El ángulo es 120 cuando la hibridación es SP2. Si el ángulo, o perdón, si la hibridación fuera SP3, como por ejemplo él, son SP3, él tiene una hibridación SP3. Acá también el oxígeno tiene hibridación SP3. El ángulo entonces es 109,5 aproximadamente. Clave entonces en la 31, cachimbo. Muy bien, Iramí. Pregunta 32.
Ya, esa pregunta tiene mucho que ver con lo que acabo de hacer aquí. Charlie. ¿Qué marcas en la 32? Charlie. ¿Cuál? Sí, puede ser. Puede ser. Mira, lee la pregunta. Lee la pregunta. Un orbital S, acá está, y dos orbitales P se van a mezclar para producirte ¿qué cosa? Tres orbitales híbridos. ¿Y ahora cómo se llaman esos híbridos? sp2. Un orbital S con dos orbitales P se van a combinar, van a hibridarse para tener tres orbitales de tipo sp2. Recuerda algo, si mezclo tres orbitales, también tengo que obtener tres orbitales. Yo no puedo mezclar 5 y obtener solo 2. La cantidad sí tiene que ser la misma. Estoy mezclando 3, también voy a obtener 3. ¿Sí? Otra cosita más. Mira que estoy usando orbitales del mismo nivel. Yo no puedo hibridar orbitales de niveles diferentes. Es imposible que tú puedas agarrar, es imposible que tú agarres y hagas esto. Oye, voy a hibridar un orbital de tipo S, pero del nivel 2, con orbitales P, pero del tercer nivel. Yo no puedo hacer eso, porque este orbital está en el segundo nivel y estos tres orbitales están en el tercer nivel. Pertenecen a niveles diferentes. Como requisito, tienen que pertenecer al mismo nivel. Como por ejemplo acá. Este S y estos P están en el mismo nivel energético. Por eso los puedo combinar. ¿Sí? Cuidado con eso. Clave en la 32, casita. Hasta aquí, gentita. ¿Alguna duda? ¿Algo que no te quede claro? ¿Algo que no te deje tranquilo? Esto es imposible. Esto no se puede hibridar. Hasta aquí, ¿todo está bien? Ala, por favor. ¿Cuál era la Sí, 31? Dime, mamá. La 31 es la C. Un compuesto que tiene hibridación sp3, el ángulo es 109,5 aproximadamente. Bueno, ya, si es una molécula simétrica, es exactamente 109,5, y si hay pares libres, como por ejemplo acá, ya no es 109,5, sino es ligeramente menor a 109,5. ¿Se entiende, amigo Sebastián? Ok. Criatura, creo que querías decir algo. Escuché una voz femenina. No, profe, decía que sí. Ah, ya. Ok, mamá. Gracias, amiga. Creo que es mi amiga Ruth. ¿Puedo borrar esta partecilla? Porque esto es solamente este ejercicio, ¿verdad? No creo que quieras foto de esto. ¿O sí? ¿Puedo borrar? Por si acaso, profe. Por si acaso. Ya, está bien. Ve haciendo la pregunta 30 y... ¿Dónde estamos? En la 33. A ver, ve haciendo la 33. Oh, Dayanita, ¿qué fuentes? Ajá, creo que estoy muy acelerado y no me estás entendiendo, ¿ah? No me estás entendiendo. Dayanita, criatura, dice que voy a combinar un orbital S y dos orbitales P. Producto de la mezcla de un orbital S y dos orbitales P, estos son orbitales puros, se obtienen orbitales híbridos. Estos de acá son orbitales puros o también llamados orbitales atómicos, puros o atómicos, y estos de acá se les conoce como orbitales híbridos. Bueno, a estos tres, ¿no? Porque este es puro, este es puro. A estos tres. Orbitales híbridos. Si mezclas un S y dos P's, obtienes 3 sp2. Un sp2, otro sp2 y otro sp2. ¿Dayana? ¿Se entiende, Dayana? La 32. Ok. Tomo foto y de nada, mamá. Vamos a la 33. Ve haciendo la 34, la 35.
Pasamos a la pregunta 33. Las propiedades físicas y químicas de una sustancia están determinadas por... El tamaño de la molécula, NEL. Ya, la pregunta 33, la clave es enano, ¿ya? Enano. La contribución de todas esas variables es enano. Sin embargo, quiero hacer acá un comentario. La pregunta, si hubiera sido la pregunta, las propiedades físicas, si la pregunta solo hubiera sido por propiedades físicas, la respuesta sería la D, porque la polaridad de una molécula, de la molécula, nos da ayuda a poder entender propiedades físicas, como por ejemplo, a cuánto se congela el agua, o por ejemplo, qué tan viscosa es una sustancia, o por ejemplo, qué tensión superficial tiene. Las propiedades de las físicas de las sustancias sí dependen de la polaridad de la molécula. Dependen mucho de las fuerzas intermoleculares, que es lo que vamos a ver en unos momentos. ¿Ok? Es lo que vamos a ver ahora. Pero como te están diciendo propiedades físicas y químicas, ahí intervienen más cosas, ¿no? Intervienen cómo son los enlaces, si el enlace es polar o no polar. Entonces, ahí tiene que ver muchos factores en el caso de propiedades químicas. Pero solo si hubiera sido solo físicas, ahí la respuesta sería dedo. ¿Ya? Respuesta entonces, enano en la 33. La valencia, el estado de oxidación y el número de electrones de valencia del nitrógeno en el tricloruro de nitrógeno. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta en la 34? Casa. ¿Casa? Casa. ¿Ya? Casa, dice mi amigo, con toda seguridad. ¿Qué dice casa? Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. La respuesta, muy bien, la respuesta es casita. ¿Sí? La respuesta es casita. Para eso, tienes que saber diferenciar muy bien entre valencia, estado de oxidación y electrones de valencia. Y seguramente que sí lo sabes, ¿verdad? A ver, vamos a analizar esta pregunta que me parece interesante. Una pregunta no tan común, o mejor dicho, no tan común no, sino que de repente no se ha hecho muchas preguntas de ese tipo. No he visto muchas preguntas parecidas a esa, así que hay que hacerla. Vamos a ver si es que estás muy, muy, muy seguro de lo que estás diciendo, es que sabes diferenciar entre valencia, electrones de valencia y estado de oxidación. Pregunta 34. En la pregunta 34 me estás pidiendo la valencia primero. Ok, me pides la valencia. Me pides el estado de oxidación y me pides el número de electrones de valencia. No es lo mismo. Estos tres conceptos se suelen confundir. A veces algunas criaturas creen que es lo mismo y no es lo mismo. Ayúdame. ¿Qué es valencia? Aquellos electrones que forman enlace. Muy bien, Ruth. Es la cantidad de electrones, pero solo los que participan en la formación del enlace. Por ejemplo, en el agua, ¿cuál será la valencia del oxígeno? La valencia, repito, dos. ¿Por qué? Porque el oxígeno solo está usando 2 de sus electrones para formar enlace. La valencia del oxígeno es 2. ¿Qué es valencia entonces, mi amiga? Muy bien. Lo acaba de poner, lo acaba de mencionar. Es el número de electrones que usa el elemento para formar enlace. El oxígeno está usando 2. Por lo tanto, su valencia es 2. Bueno, pero no me están preguntando del agua. Me están preguntando de esta sustancia. Así que voy a
dibujarla, me estás pidiendo del NCl3, del tricloruro de nitrógeno, así que hay que dibujarlo. Hay que dibujarlo, ahí está. Este es el compuesto que te están pidiendo. No te hagan el dibujo, ¿ah? Tenías que dibujarlo. Tienes que dibujarlo de todas maneras. Ya está, ya lo dibujé por ti. Ahí está. Si te percatas, entonces, criatura de Dios, ¿cuántos electrones está usando el nitrógeno para formar enlace? 3. Te piden del nitrógeno, ¿no? Sí, del nitrógeno. 3. El nitrógeno está usando 1, 2, 3 electrones para formar enlace. Entonces yo digo, ah, bueno, su valencia entonces es 3. ¿Qué es estado de oxidación? Ya hicimos la primera parte. Dime qué es estado de oxidación. ¿Alguno de ustedes sabe qué es estado de oxidación? Frank. Los electrones que... se necesita para entrar. No. Carga Que real o salen aparente. o entran para formar 8 en su capa de valencia. Ya, no va por ahí. Sí, no, sí. Sí, no, sí. ¿Ok? No va por ahí. El número de electrones Es el es grado de última capa de oxidación valencia. cuando están en un compuesto o algo así. Es el grado de indicador, oxidación. ¿no? El indicador del grado, del estado de oxidación en que se encuentra un átomo al formar un compuesto, una Para molécula. que la suma sea cero. Por ahí. Ya, me estás floreando, ¿ah? Ok. Ok, Sebastián. Me gusta tu lógica. Lo que dice Sebastián está muy bien. Lo que dice Sebastián es la respuesta. Es la carga real o aparente. Pero ahí falta algo, hermano. Ya, está bien. Es la carga real o aparente. Pero ¿en qué casos hay cargas? Cuando formas enlaces. Carga real o aparente cuando un elemento forma enlaces. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo aparte. No voy a hacer esta. Primero voy a poner la definición. ¿Qué era el estado de oxidación? Carga real o aparente. ¿Cuál es la diferencia entre la carga real o aparente? Sebas, ¿cuál es la diferencia entre carga real o aparente? Enlace iónico equivalente. Muy bien, mi hermano, perfecto, Sebas. Es que cuando hablamos de carga real, hablamos de elementos que tienen enlace iónico, porque ahí hay transferencia de electrones. En cambio, en el covalente hay compartición, o sea, nadie gana ni nadie pierde. Por eso le llamamos carga aparente. Es como si se cargara, pero en realidad no se carga. Es una carga aparente. En cambio, si fuera compuesto iónico, sí se le llama carga real. Esa es la diferencia. Muy bien, Sebastián. Carga real para compuestos iónicos o carga aparente para compuestos covalentes cuando formas enlace. Esa es la definición del estado de oxidación. Esa es la definición de estados de oxidación. Y para que la idea quede clara, voy a preguntarte por él. Criaturas de Dios, este compuesto lo conoces, es el cloruro de sodio. ¿Cuál será la valencia del sodio? Sodio, ¿ah? Uno. ¿Por qué uno? Porque él está perdiendo uno de sus electrones para formar enlace, ¿verdad? El hecho de que pierda uno de sus electrones significa que está usando un electrón. El número de electrones que usa para formar enlace se llama valencia. La valencia es 1. Su valencia es 1. Ahora vamos a el estado de oxidación. El estado de oxidación es la carga que va a adquirir el átomo cuando forma enlace. ¿Qué carga está adquiriendo el átomo después de haber perdido su electrón? Más 1. Entonces el estado de oxidación es más 1. No parece lo mismo, numéricamente se parecen, pero no siempre se van a parecer. Ojo, primera observación, no se parecen siempre. A veces coinciden los numeritos, a veces no. Y son cosas diferentes, porque esto es carga, tiene signo. Esto no tiene signo porque no es una carga. Ahora,
Este es en el caso de compuestos iónicos donde la carga es más notoria, ya que es una carga real. En el caso de compuestos covalentes no es tan notoria. No es tan notoria. Entonces, ¿qué tienes que hacer para poder descubrir el estado de oxidación en compuestos covalentes? Tienes que hacer rupturas de enlaces imaginarias. Entonces, si imaginariamente este enlace se rompiera, ahí está, lo estoy rompiendo, estos electrones, acá hay 2 electrones, no te olvides, estos 2 electrones que están formando parte del enlace se deberían ir con el más electronegativo, y el más electronegativo es el cloro. Así que el cloro se va a quedar con su propio electrón, y además le va a quitar el electrón al nitrógeno. Entonces es como si estuviera ganando un electrón. Y él es como si estuviera perdiendo. No está perdiendo ni está ganando. Recuerda que es una compartición. Pero como él es el más electronegativo, el electrón del nitrógeno, si en este caso el enlace se rompiera, el electrón del nitrógeno se va a quedar con el cloro. Y él va a perder ese electrón. Por eso la carga aparente es +1. Pero no es el único enlace. Fíjate que el nitrógeno está enlazado 3 veces. Así que si yo hiciera una ruptura imaginaria de este enlace, el electrón del nitrógeno también se va a ir con el más electronegativo y él va a quedarse sin ese electrón aparentemente. Recuerda que es un enlace covalente y no hay ganancia ni pérdida. Por eso se le llama carga aparente. Aparentemente es como si él estuviera perdiendo 2 electrones. Oye, pero falta uno más. Por aquí abajo también hay otro enlace. El cloro sigue siendo el más electronegativo. Es como si él ganara un electrón y es como si él lo perdiera. Entonces, ¿cuál sería el estado de oxidación? La carga aparente que adquiere el nitrógeno. 1, 1 y 1, 3. El estado de oxidación del nitrógeno es +3. ¿Entiendes la diferencia? Mira que no es lo mismo, ¿ah? Parecen iguales, pero no son. Ahora, tú no vas a hacer eso, ¿no? A no ser que te den la gráfica o sea una molécula un poquito complicada, pero tienes algunas reglitas prácticas que las sabes de nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, sabes que, por ejemplo, si el compuesto fuese así, sabes que el oxígeno es -2 y para que todo sume 0, él debe ser +6. Y ya está. Ya calculaste el estado de oxidación sin necesidad de dibujar la molécula y sin necesidad de estar analizándolo así. Pero a ver, mira, este es el compuesto. Voy a jugar contigo, mira. Profe, Dime, papá. justo le voy a preguntar, en el caso de un enlace dativo, ¿cómo Sí, es lo cuál que es la justo voy a hacer, valencia hermano. del átomo que no comparte? Es lo que voy a hacer. A ver, mira, dijimos que en el SO3 el azufre tiene que tener estado de oxidación +6, ¿verdad? A ver, vamos a ver si cumple. Vamos a ver si es cierto. A ver, si yo rompo este enlace, imaginariamente, el oxígeno es más electronegativo que el azufre. Entonces, el oxígeno no solo se va a quedar con sus electrones, sino que al ser más electronegativo que él, también se va a llevar los electrones del azufre. Él está ganando entonces 2 electrones y el azufre está perdiendo aparentemente 2 electrones. Por eso el estado de oxidación del oxígeno es -2, porque está ganando aparentemente 2 electrones. Ahora, haz lo mismo acá. Recuerda que en el dativo, estos electrones eran de él, ¿verdad? Entonces, cuando rompas este enlace, como el oxígeno es más electronegativo, estos 2 electrones de él se quedan con él. Es como si él ganara 2 y es como si él aparentemente los perdiera. Lo mismo pasa en ese dativo. Recuerda que si yo rompo el dativo imaginariamente, estos 2 electrones del enlace dativo eran del azufre. Pero como él es más electronegativo, él se queda con los electrones y él lo pierde. ¿Cuál es la suma entonces de toda la carga aparente del azufre? +6. Por eso el estado de oxidación es +6. Solo que tú no lo vas a analizar así. Eso ya lo darías a mayor profundidad en la universidad. Tú vas a hacer la regla práctica, la sumatoria de todos los estados de oxidación debe ser 0. Por eso es +6. Todo debe sumar 0.
Es la regla práctica. Ahora, en este caso, como ya teníamos la gráfica, lo podemos hacer por la gráfica. También puedes hacerlo así. Profe, pero la valencia del oxígeno en ese caso. La valencia del oxígeno en este caso. En este caso, ¿cuántos electrones están participando en esta formación de enlace? Están participando 2. Que reciba o que comparta 2 electrones significa que la valencia del oxígeno es 2. Acá también están participando 2. La valencia sigue siendo 2. La valencia del oxígeno, que es los electrones que están usándose en la formación de ese enlace, son 2. Por eso su valencia por cada uno de los átomos de oxígeno es 2. ¿Sí? Ya, profe, muchas Parece lo mismo. ¿Ah? Ten cuidado porque, por ejemplo, se nota más en compuestos orgánicos. Se nota más en compuestos orgánicos, como por ejemplo este compuesto que es el metanal. En este caso, por ejemplo, la valencia del carbono sería 4 y el estado de oxidación del carbono es 0. No se parecen los números. Fíjate, el oxígeno menos 2, el hidrógeno es más 1 y ya llegó a 0. El carbono debe estar con 0. Pero hay casos muy particulares, no siempre van a coincidir los numeritos, ten cuidado. No siempre coinciden los numeritos. ¿Ah? Listo. Y por último, ¿qué eran los electrones de valencia? Bueno, eso es más sencillo. Los electrones de valencia son los electrones del último nivel. Y el nitrógeno es un elemento que está en el grupo 5A. Por lo tanto, tiene 5 electrones de valencia. Electrones de valencia, entonces, sería 5, porque está en el grupo 5A. Y aquí están, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están tus 5 electrones de valencia en este compuesto. 3 más 3 y 5. Clave casa. Pregunta 35. ¿Qué marcas en la pregunta 35? ¿Estás bien, criatura? Creo que te hice volar un poco. Volaste, creo, ¿ah? Creo que mucha Ahí. info. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Todo bien, ¿Ya? profe, está bien. Sí. Todo bien. No me asustes. Enano. No me asustes. La E. La E. ¿Qué? Dice la E. La gentita por aquí. A ver, ¿la valencia de carbono 4? Sí. La valencia es 4, está bien. ¿La hibridación del átomo de carbono es sp2? Sí, también. Es el formaldehído, justo es el que acabo de dibujar. Es el que acabo de dibujar. ¿No? Justo es el que acabo de dibujar. El formaldehído. Es lo que acabo de dibujar. Bueno, en el caso de ellos lo han dibujado de otra manera, ¿no? Es igual, ¿ah? Es igual, ahora vamos a ponerlo como está ahí. Lo dibujaron así, así, así y así. Es lo mismo, formaldehído. Valencia de carbono 4, sí, claro. Hay 4 electrones acá. 4. ¿La hibridación del carbono es sp2? Sí, el carbono tiene 3 regiones, por lo tanto su hibridación es sp2. ¿Se forman 3 enlaces sigma y un enlace pi? Claro, recuerda que los simples son sigmas y el doble tiene un sigma y un pi. Entonces hay 3 sigmas y un pi, también está correcto. ¿La geometría molecular es plana trigonal? Sí, tiene 3 regiones, es una plana trigonal. Clave entonces la E en la 35. 36 se repite, esto ya lo hemos hecho, me parece que es la pregunta 33, ¿no? La 36 y la 36, la misma pregunta. La 37, ¿qué marcas en la 37? Dedo. Dedo, me dicen por acá dedo. Repito, si hay alguna duda. La hidracina es un compuesto
Es un compuesto derivado del nitrógeno, exactamente del amoníaco. Es un compuesto orgánico, que no lo estudiamos nosotros como tal, como una familia. No estudiamos a la familia de las hidracinas, ni las hidrazonas tampoco. Pero sí, es un compuesto que debe tener nitrógeno en su estructura, criatura de Dios. ¿Dónde te mencionan hidracina? ¿Acá te mencionan hidracina? No, está la hidracina. Sí, la hidracina es un compuesto orgánico. Tiene nitrógeno. Dedo me dicen, ¿no? A ver, la geometría molecular de esa estructura. Mira, hay un elemento, el átomo central, que es el elemento A, tiene dos átomos B enlazados por acá, y encima tiene un par libre por acá. Entonces, esto es angular. 37 dedo. ¿Dónde está el tetróxido de dinitrógeno? ¿Qué marcarías en la pregunta 38? Enano. Enano. A ver. Es otra cosa. Sí, no te preocupes. El tetróxido de dinitrógeno es otra cosa. Respecto al ácido acético. A ver, vamos a analizar el ácido acético. A ver, ¿cómo se hace esta pregunta? Tienes tanta suerte, criatura. Eres una persona muy afortunada. Muy, muy afortunada. Tienes tanta suerte. Tienes salud. Tienes gente que te quiere, que te cuida, que apuestan por ti. Eres una persona muy afortunada. Y encima te dan el dibujo ya hecho. Qué suerte que tienes. Ahí está. Lo correcto para el ácido acético. La hibridación de cada carbono es sp3. Mira, hay dos carbonos. Él es sp3, porque tiene 4 regiones. Pero él solo tiene 3 regiones. Él no es sp3. Él es sp2. Él es sp2. Y él es sp3. Falsa la primera. Sigue. El oxígeno de la derecha. El oxígeno de la derecha es este de acá. Este oxígeno. ¿Presenta una geometría electrónica plana trigonal? No, porque si te percatas, este oxígeno está rodeado de ¿cuántas regiones? Este oxígeno tiene 4 regiones. Y si tiene 4 regiones es tetraédrico. Su geometría electrónica sería tetraédrica. Y ahí dice trigonal plana. Nada que ver. Tiene 4 regiones este oxígeno. Te están hablando de este oxígeno a la derecha. Tiene una geometría electrónica tetraédrica. Así como él. Así que no es plana trigonal. Falsa la segunda. ¿Todos los enlaces son covalentes polares? Ajá. ¿Cuál era el requisito para que el enlace sea covalente polar? Que los elementos que están uniéndose sean elementos con electronegatividades distintas. Que si fueran elementos con electronegatividades iguales, el enlace es apolar. Y en esta molécula particularmente hay un enlace entre carbonos. Este enlace, criatura de Dios, es un enlace covalente apolar. Este enlace es entre elementos iguales, con la misma electronegatividad. En esta molécula hay un enlace covalente apolar. Todos los demás son polares, excepto él. Él es entre elementos iguales, así que no puede ser polar, es apolar. ¿Qué más? Todos los enlaces son polares. Nel. ¿Presenta un solo enlace pi? Bueno, eso sí es correcto. Aquí hay un sigma y aquí hay un pi. Eso es correcto. Pero igual esa no es la respuesta. Es una molécula polar porque hay una distribución equitativa. Ya. La molécula es polar
eso significa que la distribución es no equitativa. Ahora lo voy a comentar más adelante en el siguiente tema, pero alerta de spoiler. Las moléculas polares son polares justamente porque tienen polos. Y el hecho de que haya polos significa que hay una distribución no equitativa de la nube. No es uniforme todo. En una porción de la molécula se va a concentrar la mayor cantidad de carga negativa y en otra porción de la molécula se va a concentrar la carga positiva. Por eso se llama formación de polos polar, molécula polar. Y eso está directamente relacionado con la distribución de esos electrones. La nube electrónica se distribuye de manera desigual o no equitativa. ¿Ah? Es falsa la cuarta. Los átomos de carbono se unen por el traslape de un orbital sp3 con un orbital sp2. Claro, mira, este átomo de carbono se está uniendo con este otro al traslapar un orbital sp3 de él y un orbital sp2 de él. Clave entonces en la 38 enano. Clave en la 38 enano. Y para terminar, 39. ¿Qué marcas en la 39? Enano, me dice mi amiga. A ver. El átomo central de una molécula presenta 3 regiones enlazantes y una no enlazante, un par libre. Pero no puede ser tetraédrico. A ver. Mira, aquí está. Es esta molécula. Podemos usarla ella. Tiene 3 regiones enlazantes. Tiene 3 regiones enlazantes. Ahí están. Perdóname, he borrado de casualidad. Y una región no enlazante, el par libre. Ahí está. El átomo central de una molécula tiene 3 regiones enlazantes y una que es no enlazante. Ahí la tienes. ¿Qué podemos decir? El átomo central tiene ¿qué hibridación? Habla. SP3. sp3. Perfecto. Ahí dice sp2. Nada que ver. El átomo central tiene ¿qué geometría? ¿Qué geometría tiene este átomo central? Pirámide 4 regiones tetraédrica. Tetraédrica. Falso. El momento dipolar es diferente de 0. Este momento dipolar es diferente de 0. ¿En qué casos el momento dipolar? Dime. Cuando solo decía geométrica, ¿no era la molecular? Ah, ok. Gran pregunta. Gran pregunta. Lo que pasa es que ahí no te están preguntando por la molécula. Te están hablando de quién? Del átomo central. Si la pregunta fuese la geometría de la molécula, ahí es geometría molecular. No dice la molécula. Dice el átomo central. No, estaba analizando la B. La B. La B. Dice átomo central. Cuando sea átomo central, se están refiriendo a la geometría electrónica. Cuando te hablen de molécula, es la geometría molecular. ¿Sí? Me cortaste. ¿En qué me quedé? Ok. ¿Qué caracteriza a una molécula polar? Que el vector momento dipolar resultante debe ser diferente de 0. Y las moléculas apolares, como por ejemplo ella, las moléculas apolares, ¿qué los caracteriza? El momento dipolar resultante es igual a 0. Es la diferencia. Ahora, esta de acá, ¿es polar o apolar? Es simétrica, pero el átomo central tiene pares libres. Por lo tanto, es una molécula polar. Y si es polar, su momento dipolar resultante es diferente de 0. Clave en la 39, la C. Clave en la 39, la C. Hasta ahí entonces te ayudé, criatura de Dios, esta partecita. 39, la C. La E me piden analizar. A ver, ¿la molécula tiene geometría tetraédrica? No. Fíjate que la molécula tiene geometría piramidal trigonal. Mira, es prácticamente ella, ¿eh? Igualita, solo que en vez de cloro es hidrógeno.
¿Cuál era su geometría molecular? La molécula, ¿qué geometría tiene? Piramidal, trigonal. No es la E, no es la E, es piramidal, trigonal. No tetraedro. Ese es el electrón. 39 entonces, casita, y la 40 es una pregunta que se repite. Listo, criatura de Dios, acabamos esta primera parte. Qué larga, qué larga. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, no sé, te emocionaste por ahí, te pusiste nerviosa, como mi amiga Valerie, y por eso estás marcando otras claves. Criatura de Dios, ¿hay alguna duda aquí? Ninguna. Ok, entonces asumo de que todo está claro y todo está correcto. Pasamos entonces a... ¿Nos da tiempo todavía? Sí, media hora. ¿A qué hora te acaba tu clase? Ya, Sí. dame una chance. Sí, tenemos 10 minutos. Ay. ¿No era las Ya, ya. 5? Ya. Amanecida entonces, amanecida. Sí, ¿Qué curso más. tienen? ¿Qué curso tienen después? ¿O tienen algún curso, mejor dicho? No, Ninguno. Ninguno. Ok. A ver, dame un chance que voy a tomar un poco de agüita. Siempre les pregunto porque no quiero agarrar la hora de tu otro profe, pues, ¿no? Generar incomodidad en el otro. Por eso lo hago. Ñam, 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 ñam. Ya, vamos a empezar entonces el otro tema, ¿ya? Te contaré, criatura, que hoy es un día muy especial para mí, muy, muy especial, demasiado especial, es un día para celebrar. Bueno, por lo menos yo siempre celebro los primeros, porque un día como hoy me convertí en molinero, un día como hoy ingresé a la universidad y hasta ahora me recuerdo clarito todo lo que hice ese día, desde el que me levanté para dar mi examen de admisión hasta que hasta que me quedé dormido de la borrachera que me metí después de celebrar mi ingreso. No tienes idea de todo lo que es. Cuente. Cuente. No te puedo contar porque estamos en horario de protección al menor. No te puedo contar. No, mentira, nada que ver. No, fue un momento muy bonito. No sé si te he contado esto, pero... No sé si te he contado. No, tampoco. Gente. ¿Cómo fue esto? Yo, cuando postulé, sabía que solamente quería una carrera. No hay ninguna otra carrera que me guste más que mi carrera, que es biología. Pero cuando yo postulé, marqué solamente esa alternativa porque sabía que iba a ingresar. Yo estaba seguro que iba a ingresar. Yo sentía, cuando uno va a postular y ya tiene cierto nivel y ya tiene cierto level, sabe que va a ingresar. Uno lo siente. Cuando tú vayas a dar tu examen de admisión, vas a sentir eso, ¿no? Te vas a sentir con tanta confianza en el mundo que vas a creer que nadie merece esa vacante más que tú. Porque tú te has matado estudiando, te has amanecido, has dejado de jugar, te eliminaste tus redes sociales. Bueno, eso es lo que yo hice. Sí, terminé con mi flaca, ya no iba a jugar pelota con mis patas, ya no salía, entonces me dedicaba completamente a estudiar. Full estudio. De verdad, no estoy floreando. No te estoy floreando. Es que quería ingresar rápido. Entonces ya yo más o menos cuando estaba en la academia más o menos sabía que ya iba a ingresar. Pero cuando llegué a dar el examen, como todos, vas con nervios. Ir a un examen de admisión te pone muy nervioso. El examen incluso es más fácil que el que te toman en la academia muchas veces. No tiene tanto nivel a veces. Pero el hecho de que sea un examen de admisión te pone muy nervioso. Tienes una presión extra que hace que no pienses de la misma manera. Yo cuando salí del examen salí casi llorando,
porque sentía que no había hecho todas las preguntas. Y eso que había hecho bastante, o sea, había marcado, me recuerdo, 90 creo, 91, no recuerdo muy bien. Pero igual, o sea, sentía mucha inseguridad en el momento de salir del examen, demasiada inseguridad. No estaba muy feliz, estaba muy preocupado porque, ¿qué pasa si no ingreso? ¿No? ¿Qué voy a hacer sin ingreso? En mi caso es un poco diferente porque no me pagan mis papás la universidad ni la academia. En mi caso fue un poquito diferente porque tenía que junté dinero por un tiempo y me puse a trabajar y después recién con esta plata recién pude postular. Y si es que no ingresaba, tenía que regresar a Huancayo, porque yo no soy de acá, yo soy de Huancayo. Yo acá en Lima no tengo una casa, un cuarto, ni nada de eso. O sea, yo soy de otro sitio, no soy de acá. Entonces, si no ingresaba, tenía que regresar para mi lugar de origen. Era todo un rollo, era todo un problema. Entonces, estaba muy preocupado por eso. Y aparte, el hecho de llegar a tu casa y decir, mamá o hermanos, no ingresé, fracasé, fallé, es un poquito complicado. ¿Cómo se los dices, no? Si muchas personas apuestan por ti, tienes la confianza de muchas personas atrás tuyo y es un poquito fastidioso, denso, complicado, horrible decir, escucha, ¿cómo hago para decirles no ingresé? Muy complicado. Entonces, yo tenía mucho miedo. Salí del examen y mis amigos se juntaban para comparar respuestas o para hablar, ¿no? Simplemente para esperar los resultados, para irse a pasear por ahí, a esperar a la gentita, los resultados, ¿no? Yo no quería ver a nadie, no quería ver absolutamente a nadie porque tenía mucho miedo. Tenía demasiado miedo porque sentía que me había faltado mucho tiempo. Entonces no quise ver absolutamente a nadie y me fui a mi casa. Prácticamente me fui corriendo a mi casa. No quería ver absolutamente a nadie. Ni a mis profes de academia, ni a mis amigos, a nadie, absolutamente a nadie. Entonces me fui a mi cuarto a esperar los resultados. Y como estaba muy tensionado, dije, bueno, me voy a dormir. Entonces decidí dormir. Decidí dormir, me eché a mi cama. No pude dormir. No pude dormir, para nada. Porque mi cabeza estaba dando vueltas esa idea de el miedo a no ingresar. Así que no pude dormir. Entonces me puse a barrer, limpiar, hacer mi cuarto. Me puse a hacer cualquier otra cosa. Y justo ese día, justo esa admisión, normalmente el examen sale 2, 3 de la tarde, ¿sí? Ya, exagerando, 3:30. Ese día, por alguna razón, el examen no salió hasta las 6 de la tarde, más o menos. Recién a las 6 de la tarde salió. O sea, ha sido la tarde más larga de mi vida. Ha sido la tarde que me ha tenido así como que en angustia más larga de mi vida. Y ya estaba ya desesperado por saber si había ingresado o no. En eso una amiga me escribe al Facebook y me dice, felicitaciones. Le digo, ¿por qué? Ella me dice, oye, ¿cómo que por qué? Fíjate en los resultados. Has ingresado y has ingresado con muy buena nota. Yo no lo creía, no me lo creía. Entonces me metí a la página a revisar y de verdad, ahí estaba mi nombre, grande, o sea, tú ves solo tu nombre, ¿eh? No te importa que allá arriba haya nombres, abajo haya nombres, no te interesa. Y le das solo tu nombre y lo ves así, brillando tu nombre, dorado, en letras doradas, grande tu nombre, tapando toda la pantalla de la computadora. No te importa nada más, no te importa nada más. Ahí estaba mi nombre, a la carrera que yo quería, no en el puesto que yo quería, porque mi objetivo era ingresar en el primer puesto de toda la universidad. Ese era mi objetivo. Ese era mi meta. Para eso yo me había preparado. Yo me había esforzado para eso. Mi objetivo era ser el primer puesto de toda la universidad. Pero lamentablemente por ahí marqué algunas mal y no me ligó. Yo ingresé en el puesto 10 de toda la universidad. Llegué hasta el puesto 10. O sea, encima mío había 9 personas que tenían más nota que yo. Pero igual, o sea, había ingresado a la carrera que quería. Entonces saqué 15.80 si la memoria no me falla. Sí, saqué 15.80 si no me falla. Ese día, es ese momento en el que tú ves tu nota, tu nombre, que diga, ¿cuál es la palabra? Ocupo una vacante, algo así, ¿sí? Ese día, ese momento me puse a llorar. De verdad, no te estoy mintiendo y no quiero sonar a cursi, pero sí me puse a llorar de emoción. Y lo primero que hice fue ir a un locutorio y llamar a mi mamá
y decirle con lágrimas en los ojos, así llorando, todo lloroso, mamá ha ingresado. Mi mamá también se puso a llorar de la emoción y fue el momento más maravilloso de mi vida, esa conexión madre-hijo y ese sentimiento de celebrar un logro junto a ella fue lo máximo para mí. Fue lo máximo. Lloré tanto que las personas que pasaban me miraban y no entendían por qué estaba llorando. Pero no me importaba que me miraran llorar. Me importaba disfrutar mi momento y compartirlo con mi viejita, porque ella ella es la que me ha apoyado siempre. Entonces, la quiero mucho y soy capaz de dar la vida por ella. Y el hecho de que yo logre algo y eh, obsequiárselo a ella, mostrárselo a ella, también hace que me ponga muy sensible. Entonces, ese momento fue un momento muy emocionante en mi vida. Me puse a llorar demasiado, le dije que la quería mucho, que la extrañaba, que todo ese esfuerzo había sido por ella, que me había amanecido, que me había matado estudiando por ella, para ella, y que ese logro, más que mío, era el logro de ella también. Y mi mamá se puso a llorar, se puso muy feliz, y me felicitó, me dijo que lo mucho que yo significaba para ella, lo muy orgullosa que estaba de todos mis logros, y se alegraba mucho de compartir ese momento conmigo. Entonces, pues, fue un momento que yo te estoy contando mi momento, por si acaso, yo te estoy contando lo que yo viví, y hasta me estoy emocionando un poco ahora al contártelo. Te lo estoy comentando, te lo estoy, Abrazo virtual. te estoy contando lo que yo viví, pero lo que tú vas a vivir es algo diferente. Nadie te va a decir qué se siente ingresar. Yo te estoy contando lo que yo sentí al ingresar. Pero lo que tú vas a sentir al ingresar es algo muy tuyo. Tú lo tienes que vivir por tu propia cuenta. Nadie te va a decir, oye, mira, al ingresar te cortas el pelo, al ingresar lloras, algunos saltan, algunos se tiran al piso, algunos llaman a su ex de la emoción, algunos llaman a sus papás, algunos se ponen así hasta la madre, toman un montón. O sea, hay muchas maneras de demostrar eso. Pero son maneras de cada quien. Tú tienes que vivir lo tuyo. Tú tienes que vivir lo tuyo. Nadie te tiene que venir y contar. Yo no tengo que venir y decirte, oye, así se siente ingresar. No, porque no vale. Tú lo tienes que experimentar. Y para eso tienes que esforzarte. Pues no, para eso, no, nada que ver. Para eso tienes que esforzarte un montón. Y bueno, después fui a una academia, me raparon, me cortaron el pelo, todo pelón. Maracu. Sí, el maraco. Esa parte ya no te la voy a contar. Esa parte ya no te la voy a contar. Bien, entonces, sí, fue un momento muy bonito. Y justo todos los primeros de marzo, recuerdo ese día, pues porque yo ingresé un 1 de marzo del 2015 y recuerdo ese día como no tienes idea. Y me alegra mucho el haber tomado la decisión de haber decidido postular a la gran Universidad Agraria La Molina, porque amo mi universidad, es una universidad hermosa, me ha dado muchas cosas, me ha hecho muy feliz. Incluso parte de lo que hago ahora, parte de lo que hago, a lo cual me he dedicado cuando yo empecé a dictar desde que estaba en el segundo ciclo en la universidad. Mi primer ciclo no, porque tenía que adaptarme al estilo de vida universitario, pero yo dicto desde que estoy en el segundo ciclo, y incluso eso me ha dado la universidad. Me ha dado tantas oportunidades que yo amo mucho la universidad. Y espero que tú también, espero que tú vayas a ingresar y también tengas ese sentimiento, tengas ese amor por tu universidad, tengas esa convicción de realmente querer postular. Y un consejo más de patas, no postules a una tercera opción o una segunda opción, ve a la segura, siempre ve pensando, siempre te digo esto, siempre trata de trazarte metas muy grandes, porque mientras más grandes sean tus metas, es mejor, vas a lograr grandes cosas, ¿sí? No te conformes con poco, no te conformes con 11, con 12, no digas, oh, bueno, no lo entendí, esto de polar, lo entendí más o menos, ya el siguiente ciclo será, o mañana, o la otra semana lo estudio. No dejes eso. Siempre trata de estar por encima de los demás. No te digo que seas soberbio, ni que mires por encima del hombro al resto, no. Te digo que estamos en un mundo tan competitivo y todos los días estamos en plena competencia que tienes siempre que buscar ser el mejor. Trata de ser siempre el mejor. No siempre se puede, obvio, somos seres humanos. Nos equivocamos a cada rato. Yo me paro equivocando, tomo decisiones equivocadas como no tienes idea. Es normal, ¿sí? Pero trato siempre de ser el mejor en lo que hago. Y es lo que tú también tienes que hacer. No te conformes con poco. Tú estás hecho para grandes cosas. Suena a cliché, suena a floro, ¿no? Pero es cierto. Tú estás hecho para grandes cosas.
todo lo que tú te propongas lo puedes lograr. ¿Hay dificultades? Sí. ¿Tienes problemas? Sí, todos tenemos problemas. Pero a pesar de los problemas, continuamos. Tú tienes que demostrarte a ti mismo, ni siquiera al resto, tú mismo, que estás hecho para lograr grandes cosas y lo puedes hacer. Solo tienes que tomar la decisión de hacerlo y empezar a trabajar por eso. Listo, gentita. Entonces, continuemos con esto. Sorry que me haya emocionado un poquito, por favor. No, no estoy llorando. No estoy llorando, no. Ese día sí lloré, como no tienes idea. Casi se me escapa, pero no. Pregunta 1. Fuerzas intermoleculares. Entonces, criatura de Dios, espero verte muy pronto. Ya no te voy a ver en la universidad por las puras, ya prácticamente estoy afuera. Y con eso de la pandemia peor, pero en algún momento nos vamos a encontrar. No me escondí en todo el speech. Listo, criatura de Dios. Vamos a pasar ahora a esta nueva parte. Unas cuantas preguntitas rapiditas, ¿ya? Espero que no hayas considerado lo que te acabo de comentar como una pérdida de tiempo, aunque podría parecer, ¿no? Que estoy haciendo hora, ¿no? Espero que no. Espero que no lo consideres así. Solamente quería transmitirte un poco de lo que yo sentía en ese momento. Por favor, prepárate. Cuesta un montón. No tienes idea de lo que vas a sufrir adentro en la universidad. Si esto te parece difícil, adentro te van a hacer, pero realmente vas a sufrir muchas cosas, pero lo vale. Vale la pena. Sí, vale la pena. Estás haciendo una universidad buena, a una carrera buena. Me imagino que tú, a la carrera a la que quieres ir, estás muy seguro de lo que quieres hacer. Y si te gusta aprender como a mí me encanta aprender, yo soy capaz de aprender cualquier cosa. Me encanta mucho estudiar, a mí me gusta aprender. Te vas a divertir como no tienes idea. La fórmula de la sustancia que entre sus moléculas presenta puente de hidrógeno. ¿Qué es el puente de hidrógeno? Cuéntame. ¿Qué es el puente de hidrógeno? Es un enlace Es intermolecular. una fuerza intermolecular. ¿Qué es una fuerza intermolecular? Una ¿Qué fuerza es que una enlaza, fuerza? Mantienen. Dime. fuerza que enlaza moléculas. Fuerza que enlaza moléculas. Ya, no se le llama fuerza que enlaza moléculas, ¿ya? Porque no hay un enlace químico propiamente dicho. Sin embargo, es una fuerza de atracción, ¿sí? Claro que hay atracción entre moléculas. Las moléculas se atraen entre ellas, ¿sí? Así como tú sientes atracción por tus amigos o tus amigas, interactúas, tienes amigos, ¿verdad? Tienes amigos, todos tenemos amigos. Tienes amigos y amigas con los cuales puedes compartir, puedes interactuar, como que no. No tienes amigos, qué triste, no hay amigos. No, profe. Bueno, ok. Por ejemplo, Piero dice que, Jean-Pierre, la amiga de Jean-Pierre es Ruth, por ejemplo, ¿sí? En el supuesto caso de que a Jean-Pierre le atraiga algo de Ruth, en el supuesto caso que a Jean-Pierre le atraiga algo de Ruth, ¿qué sería lo que te atrae de Ruth, amigo Jean-Pierre? Dilo, Jean-Pierre, dilo. Dilo, Jean-Pierre, dilo. Valerie te pega, no lo digas. Confiesa. Confiesa. No, Ruth es bien chévere, profe. Una muy buena Muy amiga. bien, a ella le atrae que Ruth sea recontra chévere, ¿te das cuenta? Sí, preguntaba en otro salón y me decían, yo le preguntaba a una criatura, ¿qué es lo primero que le ves a un chico? Y me decía, la billetera. Sí, bueno, es su manera de pensar, ella le ve a los chicos, lo primero que le ve es la billetera y no es mal. Ah, ¿esa fue Valerie? Valerie. Sí. Valerie, ¿tú haces eso? Ah, ¿Tú haces Ay, qué eso, amiga Valerie? Oye, qué feo. Igual, ahora ya sabemos lo superficial que es mi amiga Valerie. Entonces, así como tú puedes sentir atracción por alguien, las moléculas también pueden sentir atracción entre ellas. Claro que sí. Pero es otro tipo de atracción. Es un tipo de atracción eléctrica. Y una de esas atracciones, una fuerza de atracción, es el puente de hidrógeno. ¿Qué caracteriza al puente de hidrógeno? ¿Qué caracteriza al puente de hidrógeno? Entre moléculas muy polares. Muy bien, que el puente de hidrógeno está presente entre moléculas muy polares. HFO. Muy bien, mamá. ¿Y cuál es el requisito para que las moléculas tengan puente de hidrógeno? Que exista en su interior el enlace covalente entre cualquiera de estos elementos.
Si ves que tu molécula tiene enlace entre el HF, el HO o el HN, que seguramente que tú lo recuerdas como el HFON, ¿sí? Cualquiera de estos tres enlaces covalentes dentro de una molécula me dicen algo. Me dicen que la molécula es muy polar, es tan polar que la fuerza de atracción, ¿sí? Que la fuerza de atracción entre moléculas es muy intensa. El puente de hidrógeno es una fuerza relativamente fuerte, más que el dipolo-dipolo y más que el London. Entonces, criatura de Dios, en la pregunta 1 me están preguntando ¿cuál presentará puente de hidrógeno? ¿Cómo voy a reconocer quién tiene puente de hidrógeno? Si tú ves que cualquiera de esas moléculas tengan alguno de estos enlaces covalentes en su estructura, significa que hay puente de hidrógeno. Si analizas la A y la dibujas, nada que ver. No existe el enlace entre el hidrógeno y el nitrógeno, por ejemplo. No hay. Entonces, él no hace puente de hidrógeno. Pero, ¿qué enlace hará él? ¿Qué enlace hará él? Ya, no hay puente, ya te acabo de decir, pero ¿es una molécula polar o apolar? Apo. ¿Qué? No, polar. Ah, no. Polar. Polar. Es polar, muy bien. Y las moléculas polares se caracterizan porque ¿qué fuerza tienen? Dipolo, dipolo. Dipolo-dipolo. Y también tienen Ah, Lo- London. Dipolo. Ah, London. Tienen dos fuerzas entonces, ¿ok? Esta de acá es polar, pero no es muy polar. Recuerda que el puente de hidrógeno tiene que ser bastante polar. Esta sí es polar, pero no tanto, porque no tiene estos enlaces. Así que solamente llega al dipolo-dipolo y al London. Analizamos la siguiente. Bueno, esta de acá es igual, ¿no? Polar, pero no tiene HFON, así que también tiene dipolo-dipolo y London. Aquí. ¿Cómo es esta molécula? ¿Polar o apolar? Polar. No. ¿Cómo es esa molécula? Polar. Recuerda que es un hidrocarburo, es un alcano. ¿Y los alcanos cómo son? Los alcanos son apolares. No te olvides de eso. Es un alcano, es apolar. Y si es apolar, solo tiene una fuerza. ¿Solo tiene qué cosa? London. London. Profe, por la simetría, ¿no? Claro, por la simetría. Sí, por la simetría. En cambio, en la E, estás viendo un ácido carboxílico de este tipo. Estoy dibujando todos los enlaces para que te des cuenta de algo. Para que te des cuenta que esta molécula sí tiene esto, mira. Un enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. O sea, ahí es. Si la molécula tiene cualquiera de estos enlaces en su interior, esta molécula es capaz, cuando sienta atracción, así como mi amigo Jean-Pierre, cuando sienta atracción por otra molécula igual, esa atracción va a ser muy especial. ¿Qué atracción será? Puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene OH en su interior. Entonces, ella es la única que hace puente de hidrógeno. De esta pregunta, ¿no? Clave entonces sería la E. Dímelo. Pero hay polar y muy apolar, profe. Muy apolar es más especial, ¿no? Repítelo, por favor, hermano. No, nada, profe. Y ya, ok. El momento de timidez. Ayúdame con la 2. Esta molécula es polar o apolar. 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 Es apolar. ¿Cómo sabes que es apolar? Tienes que dibujarla. Ese es el dibujo. Y no hay ningún vector, porque los elementos son iguales, así que no hay ningún desplazamiento de la nube.
La nube electrónica de una molécula apolar es equitativa. No hay una deformación. En cambio, por ejemplo, sí recuerdo haber comentado esto en algún momento, pero por ejemplo, ¿qué pasa entre estos elementos que forman este compuesto? Entre ellos hay una diferencia, ¿verdad? Porque él es más electronegativo que él. La nube electrónica que envuelve a toda esta región, los electrones no están distribuidos de manera uniforme. No están así. No están así. ¿Por qué? Porque uno de ellos atrae con más fuerza a los electrones. Entonces, el bromo, al ser más electronegativo, va a atraer hacia su lado a los electrones, haciendo que en donde está el bromo, en el extremo del bromo, se concentre casi toda la porción negativa. Este signo es la letra delta, que significa carga, y en el extremo del hidrógeno, como se está alejando de los electrones el hidrógeno, como el hidrógeno está muy lejos de los electrones, en la parte del hidrógeno adquiere una carga positiva. O sea, la presencia de polos. Por eso decimos que la molécula es polar, porque tiene polos. Lo que acabo de explicarte tiene un nombre. ¿Cómo se llama la presencia de dos polos en una molécula polar, producto de la distribución no equitativa de la nube electrónica? Y que siempre existe permanentemente. ¿Cómo se llama? Ya te ayudé. Muy bien, Sayuri. Se le llama dipolaridad permanente. Esta es la famosa dipolaridad permanente. ¿Sí? Presencia de dos polos de manera permanente. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Sí? Avísame. Sí. Ahí la vamos a dejar, entonces, criatura de Dios. Vamos a quedarnos ahí y el día viernes continuaremos con esta parte, a no ser que el profe Ellison avance. Si es que avanza, normal. Me avisas hasta dónde llegan y yo a partir de ahí continúo. ¿Sí? Si no hay ninguna otra pregunta, criatura de Dios, yo te dejo hasta acá. Gracias. ¿Todo profe. bien? Muchas gracias, profesor. De nada, chicos, gracias a ustedes. Espero que me hayas entendido.